¿Alguna vez te han mirado como si no valieras nada y, de pronto, una sola mirada lo desmiente todo? ¿Qué ocurre cuando la mujer más humillada del pueblo siente, por primera vez, que alguien la trata con dignidad, bajo un sol que raja la tierra, en un camino que nadie recorre sin bajar la cabeza? Una joven cargada de agua y de cansancio se topará con un desconocido capaz de cambiar el peso de sus días. ¿Es compasión, casualidad, o el principio de un destino que nadie en Villaseca se atrevería a imaginar? El sol caía a plomo sobre la planicie agrietada de Villaseca y la tierra, reseca como un viejo pergamino. Levantaba un polvo fino que se pegaba a la piel como una segunda camisa. Clara Valero avanzaba por el sendero de siempre con 2 cubos de agua que cortaban sus dedos delgados. Tenía 25 años y, sin embargo, el cuerpo le pesaba como si cargara una década más. La espalda encorvada de tantas madrugadas, las plantas de los pies endurecidas por sandalias gastadas, la frente perlada de un sudor que no refrescaba. Solo recordaba que el día sería largo. El rumor del pueblo viaja en bocas ajenas. Allí, Clara era la solterona de los Valero, demasiado mayor para casarse, demasiado pobre para ser deseada, demasiado útil para dejar de servir. En casa, era una pieza más del engranaje doméstico. Agua al amanecer, leña al mediodía, ropa al atardecer. Su madre, doña Francisca, había aprendido a nombrar el amor en forma de reproches. Su padre, don Joaquín, contaba con ella como se cuenta con una herramienta que no se agradece. Necesaria, silenciosa, reemplazable. Aquella mañana, cuando el calor parecía un martillo y el horizonte una lámina de cobre, Clara se detuvo a la sombra exigua de un árbol seco. Apoyó los cubos, frotó los dedos marcados por el asa y dejó que el aire inmóvil le recorriera el rostro. No esperaba nada más que el siguiente paso, la siguiente carga, la siguiente mirada de reojo en la plaza. Entonces oyó un sonido que no pertenecía a su rutina. Cascos de caballo, rítmicos, acercándose por el camino. Levantó la vista y lo vio. Un hombre de alrededor de 30 años, piel tostada por el sol, barba incipiente que enmarcaba un gesto sereno. Vestía ropa sencilla, pantalón de lino, camisa de algodón remangada, sombrero de paja que le protegía los ojos. No tenía el porte de los señoritos que pasan sin mirar, tampoco la premura de los arrieros que no se detienen. Llegó, desmontó con naturalidad, y antes de que Clara pensara en un «no hace falta», sus manos ya sujetaban los cubos como si pesaran menos. «Buenos días», dijo él con una voz grave, sin prisa. «Permítame». Clara bajó la mirada por instinto, no por vergüenza, sino por costumbre. Aprendió que en presencia de hombres la vista se vuelve peligrosa. Puede provocar, puede ofender, puede poner palabras en bocas ajenas. Aún así, su garganta buscó una protesta. «No se moleste, señor. Puedo sola». Él no la contradijo. Caminó a su lado, como si la palabra ayuda hubiera encontrado por fin la forma correcta de estar. A cada paso, el agua en los cubos hacía un vaivén leve, más dócil en sus manos que en las de ella. El camino, que siempre había sido una sucesión de piedras y polvo, pareció ensancharse. Clara caminaba midiendo la distancia, ni muy cerca para no dar pie al chisme, ni tan lejos como para convertir la compañía en sospecha. El desconocido no buscó conversación inmediata. Miraba el sendero, los rastrojos, el vuelo de un pájaro que recortaba el cielo. Había en él una calma que no forzaba silencios, los completaba. «¿Le falta mucho hasta su casa?», preguntó al fin, sin invadir. «Al pueblo», respondió Clara. «Un poco más». Hubo un ajá apenas audible, como un asentimiento a su medida. Nada de preguntas sobre su familia, ni sobre su nombre, ni sobre por qué una mujer cargaba sola aquel peso. El respeto puede caber en gestos minúsculos. No exigir respuestas, no suponer. A la altura de una curva, el viento movió el polvo y lo dejó todo en suspenso. Clara sintió el impulso absurdo de agradecer no solo por los cubos,
sino por esa forma de estar presente sin hacer ruido, por esa lumbre de consideración que en su vida escaseaba tanto como el agua en la sequía. Quiso decir algo que no sonara sumiso ni altivo y encontró un hilo de voz. «Gracias». «Es un placer», respondió él, y el eco de la palabra placer no tuvo doble filo, no insinuó precio ni deuda. Fue una declaración sin pretensión. El pueblo se dibujó al fondo como un puñado de tejados vencidos por el sol. Los pasos se hicieron más firmes. Clara notó que sus manos, libres de la presión del asa, temblaban un poco. No por cansancio, sino por una emoción recién nacida. La extrañeza dulce de ser tratada sin juicio. Ese descubrimiento, tan simple, la atravesó con la fuerza de lo inaudito. Al llegar a la puerta de su casa, paredes de adobe, techo de paja, sombra estrecha y familiar, él apoyó los cubos en el suelo con cuidado, como si aligerar un peso exigiera también una ceremonia. No miró hacia adentro, no curioseó la pobreza, no dejó que su atención se volviera inspección. Se quedó afuera, en el umbral del respeto. «Hasta aquí», dijo. «Que tenga un buen día». Clara asintió. Sintió el impulso de presentarse, pero una punzada de pudor la frenó. En su mundo, los nombres se convierten con facilidad en munición de otros. Aún así, la gratitud buscó una salida más precisa que un gesto. «Soy Clara», dijo finalmente, como quien entrega un hilo de sí para no perderlo todo. El hombre Sambe inclinó la cabeza con una sonrisa breve que no exigía más. Sebastián respondió: «Un gusto, doña Clara». El modo en que pronunció su nombre, con un doña limpio de ironía, fue lo más cercano a una bendición que ella había recibido en años. A veces, una palabra devuelve a su sitio lo que la costumbre ha descolocado. Doña no hacía rica a Clara, ni la quitaba de las haciendas del día a día, pero le recordaba por un segundo la dignidad que nadie debería tener que conquistar. Él volvió sobre sus pasos hacia el caballo. Montó sin prisa, como si el tiempo no se le escapara a cuentagotas, sino que obedeciera a su cadencia. Antes de girar, sostuvo la mirada de Clara un instante, el tiempo justo para no hacer promesas, y emprendió camino. El silencio que dejó no fue el de siempre. Clara miró los cubos, sus manos, la puerta, el borde de su falda con polvo, y descubrió que había algo distinto en el aire. Lo supo con una certeza pequeña pero sólida. No era la primera vez que alguien la veía. Era la primera vez que alguien la miraba sin atravesarla. Sintió el corazón apretarle el pecho, como si reclamara un lugar más amplio del que su vida le había permitido. Dentro, la casa seguiría siendo la misma. La voz de su madre midiendo con exactitud el defecto ajeno. El cansancio de su padre sin añadir ternura. Los hermanos reclamando la mitad de una atención que nunca alcanzaba. Afuera, en el camino, quedaba la huella tenue de unos cascos que marcaban un compás nuevo. No sabía si volvería a verlo, ni si debía desearlo. Lo único cierto era el recuerdo de unas manos firmes que habían convertido la carga en algo soportable, y de un doña que había sacado brillo, por un segundo, a su nombre. Apoyó la frente en el marco frío de la puerta para recomponer el aliento. El día, inexorable, continuaría. Pero en medio de la rutina, agua, leña, jabón, solalgo había cambiado de sitio dentro de ella, como cuando una pieza encaja y el mecanismo suena menos áspero. Entonces, casi sin darse cuenta, formuló en silencio la pregunta que después repetirían las vecinas, las paredes, el pueblo entero. ¿Por qué un desconocido habría de ser tan amable con ella? Esa pregunta, que parecía pequeña como un susurro, iba a empujar los hilos de una historia que Villaseca pronto aprendería a temer y a admirar. Porque a veces la dignidad entra por la puerta con la forma simple de 2 cubos menos que cargar, y ya nada vuelve al sitio exacto de antes. Los días siguientes parecían calcados del primero, pero con una diferencia que solo Clara sabía nombrar. Cada vez que salía al pozo o al mercado, ahí estaba Sebastián. No siempre con palabras, a veces solo con la presencia tranquila de quien acompaña sin exigir nada.
Si la veía acarreando la leña, se bajaba del caballo y la tomaba con un gesto natural. Si la sorprendía caminando con la canasta de huevos, le ofrecía subir a la grupa, acortando un camino que siempre se le hacía interminable. No eran grandes actos. Eran pequeñas chispas que encendían una hoguera de emociones desconocidas en el corazón de Clara. Ella, que había aprendido a pasar desapercibida, empezó a esperarlo. El amanecer seguía siendo duro, las tareas seguían pesando, pero la idea de encontrarlo en el sendero daba un nuevo pulso a su jornada. Cuando hablaban, Sebastián no se limitaba a comentarios triviales. Preguntaba por sus sueños, por sus miedos, por aquello que nadie se había detenido a escuchar nunca. Clara, entre tímida y sorprendida, le confesaba anhelos que ni a sí misma se había permitido decir en voz alta. Al caer la tarde, mientras lavaba ropa en el patio, recordaba sus palabras. Descubría que él hablaba de libros, de lugares lejanos, de ideas sobre cómo mejorar la hacienda. En su tono no había soberbia ni condescendencia. Al contrario, cada conversación abría ventanas nuevas y la hacía sentir por primera vez que su voz importaba. Sebastián parecía reconocer en ella algo que ni su propia familia había visto jamás. Una mujer con fuerza, con inteligencia práctica, con un mundo interior digno de ser escuchado. Pero Villaseca no era tierra de silencios generosos. Muy pronto, las miradas se tornaron susurros y los susurros, comentarios descarados en las esquinas. En la tienda de ultramarinos, Leticia murmuraba con desdén, de ser por lástima, ¿qué otro motivo tendría un hombre así para fijarse en esa sosa? Doña Elvira, la costurera, añadía mientras bordaba, una mujer como ella nunca inspira interés verdadero. Seguro que es cosa de aburrimiento pasajero. El veneno de las palabras se extendía más rápido que el polvo en los días de viento. Clara sentía el peso de esos rumores cada vez que cruzaba la plaza. Las vecinas bajaban la voz justo al pasar ella, los ojos cargados de esa mezcla de burla y morbo. Aún así, el recuerdo de Sebastián cargando sus cubos o escuchando sus confidencias era un refugio contra esa hostilidad. Dentro de sí, sin proponérselo, comenzaba a construir un espacio secreto donde las palabras de él valían más que el juicio de todos los demás. Un anochecer, mientras cenaba pan duro y sopa aguada en el rincón de la cocina. Se sorprendió sonriendo sola al evocar una de sus charlas. Doña Francisca lo notó y frunció el ceño. ¿De qué te ríes, muchacha? Clara bajó la cabeza de inmediato, consciente de que cualquier respuesta levantaría sospechas. Pero en el silencio opresivo de la casa, aquella sonrisa contenía un germen de libertad. No obstante, cada encuentro con Sebastián añadía una capa más de tensión invisible. ¿Qué dirían si los veían caminando juntos otra vez? ¿Qué pasaría si su madre se enteraba? Clara sentía que caminaba en el filo de una navaja, entre la dicha discreta de una atención sincera y el riesgo de un escándalo que podía aplastarla. Sin saberlo, ya estaba entrando en el ojo de un huracán que pronto se desataría dentro de las paredes de su propia casa. El rumor, como ágata filtrándose en las grietas de una pared, llegó inevitablemente hasta la casa de los Valero. Una tarde sofocante. El aire denso se mezclaba con el olor a ropa húmeda que Clara acababa de traer del lavadero. Apenas entró en la sala, escuchó la voz aguda de doña Elvira resonando desde el umbral. Francisca, ¿ya sabes que tu hija anda viéndose con el nuevo administrador de la hacienda? A su lado, Leticia, con gesto altivo, completó el veneno. Dicen que hasta le carga el agua y que la acompaña como si fueran novios. Las palabras cayeron como piedras sobre el suelo de adobe. Doña Francisca, con las manos en la cintura y los ojos brillando de ira, se giró lentamente hacia su hija. Clara sintió cómo la sangre le abandonaba el rostro, quedando helada, atrapada entre la ropa mojada que aún goteaba de sus brazos y la mirada inclemente de su madre. ¿Es verdad eso, Clara? La voz de doña Francisca salió como un latigazo. Clara intentó responder, pero la garganta se le cerró. Él solo me ayudó algunas veces, mamá. No es nada malo, las vecinas intercambiaron miradas cómplices, disfrutando de cada sílaba.
Doña Francisca avanzó 2 pasos, con esa furia contenida que Clara conocía demasiado bien. ¿Nada malo? Una moza soltera dejándose ver con un hombre desconocido en el camino. ¿Desde cuándo te has vuelto una desvergonzada? El silencio se quebró con el sonido seco de una bofetada. El golpe la hizo tambalear. El barreño cayó al suelo y el agua se extendió como un espejo roto en las baldosas. Clara no lloró por el dolor. Lloraba por la humillación, por el juicio injusto de una madre que jamás había creído en ella. «Ya lo llamas por su nombre, ¿verdad?», acusó doña Francisca, con las mejillas encendidas. «Sebastián es un hombre respetuoso», murmuró Clara entre sollozos. «Nunca me ha faltado al respeto. No necesito conocerlo», bramó su madre. «Un hombre sin familia, sin pasado, aparece de la nada. Solo busca aprovecharse de ti, tonta». Las vecinas reían en silencio, con esa satisfacción cruel de quien presencia un drama que servirá de alimento para muchas conversaciones. Clara, con la marca roja en el rostro, apenas podía defenderse. Entonces, un sonido distinto atravesó la tensión. Un carraspeo discreto en la puerta. Las miradas se giraron al unísono. Allí, de pie en el umbral, estaba Sebastián. El sombrero en la mano, la postura erguida y una determinación que parecía ajena a la sencillez de su ropa. Sus ojos recorrieron la escena, el rostro enrojecido de Clara, el agua derramada, la ira todavía vibrando en el aire. Un silencio pesado llenó la sala. Las vecinas, que hasta hacía un instante disfrutaban del espectáculo, abrieron la boca con incredulidad. Doña Francisca, sorprendida por la aparición inesperada, se acomodó nerviosa el delantal. Sebastián avanzó un paso, y con voz firme pero serena, dijo: «Pido disculpas por la intromisión, pero he venido a hablar con los padres de doña Clara sobre un asunto muy importante». El mundo pareció detenerse un instante. Clara, con lágrimas aún en los ojos, sintió que el destino estaba a punto de girar de una manera que nadie, ni siquiera ella, la habría imaginado. El silencio que siguió a las palabras de Sebastián era tan espeso que se podía cortar con un cuchillo. Doña Francisca, todavía con el ardor de la bofetada en su mano y la sorpresa clavada en el rostro, trató de recomponerse. «¿Y qué asunto podría tener un mozo como usted con esta familia?», preguntó con voz temblorosa, aunque intentaba sonar firme. Sebastián miró a Clara. Sus ojos, aún húmedos por las lágrimas, lo encontraron con incredulidad. En esa mirada había más que ternura. Había decisión. Volvió la vista hacia la madre y habló con calma, cada palabra cargada de firmeza. «He venido a pedir la mano de su hija en matrimonio». Las vecinas ahogaron exclamaciones, llevándose las manos a la boca. Doña Elvira y Leticia se miraron incrédulas, como si de pronto el chisme hubiera superado con creces la más fantasiosa de sus invenciones. Doña Francisca se quedó petrificada, incapaz de procesar lo que acababa de escuchar. Clara, paralizada, sintió como el corazón le golpeaba el pecho con violencia. ¿Era posible? Apenas lo conocía de unas semanas, y sin embargo, allí estaba, pidiendo su mano frente a todos, con una seriedad que desarmaba cualquier sospecha de juego. «El señor». «¿Qué?», balbuceó la madre, saliendo lentamente de su estupor. «Quiero casarme con Clara». «Si ella me acepta», repitió Sebastián, esta vez mirando directamente a la joven. Explicó con voz clara. Tenía un salario fijo como administrador de la hacienda del conde Antero, algunos ahorros, y lo suficiente para ofrecerle un techo digno y un sustento seguro. Prometió tratarla con el respeto que merecía, ese mismo respeto que brillaba por su ausencia en aquel hogar. La última frase, dicha con un matiz de dureza, parecía una acusación velada hacia la forma en que había visto a Clara ser tratada. Don Joaquín, que acababa de entrar de la faena con el sudor aún en la frente, escuchó en silencio mientras su esposa intentaba recomponerse. No tardó en ir al grano. «¿Tiene usted condiciones para mantener a una familia?», preguntó, midiendo con frialdad lo que para él era lo único importante.
Sebastián lo miró con serenidad. Sí, señor. Tengo empleo estable, un salario digno, y el conde mismo me ha ofrecido una casita en la hacienda para empezar nuestra vida. Aquellas palabras cayeron como un rayo. Doña Francisca se llevó la mano al pecho, escandalizada. Las vecinas abrían los ojos como platos. Clara, atónita, apenas podía respirar. Pero usted apenas conoce a mi hija, insistió la madre. ¿Cómo puede querer casarse tan de repente? La respuesta fue firme, sin titubeo. Porque sé reconocer a una mujer de valor cuando la veo, y sé que Clara lo es. El silencio volvió a apoderarse de la sala. Don Joaquín, práctico como siempre, pensó en una boca menos que alimentar, en una oportunidad única que nunca había creído posible para su hija. Y con un gesto solemne, dijo: si el conde confía en usted, ¿quiénes somos nosotros para dudar? Haremos todo como manda la tradición, en la capilla y con los papeles firmados. Todas las miradas se volvieron entonces hacia Clara. Por primera vez en mucho tiempo, la decisión parecía estar en sus manos. El aire pesaba. El mundo entero contenía el aliento esperando su respuesta. Y de su voz dependía el rumbo de toda su vida. La noticia del compromiso corrió como pólvora por Villaseca. Nadie podía creer que la solterona de los Valero iba a casarse con el nuevo administrador de la hacienda del conde Antero. Las opiniones se dividían entre la incredulidad, la envidia y una escasa minoría que, en silencio, se alegraba por Clara. Ella, por su parte, vivía en un torbellino de emociones. Miedo, ilusión, dudas y una tímida esperanza que apenas se atrevía a mostrar. El día señalado llegó pronto, con la sencillez que imponía la pobreza. La boda no se celebró en una iglesia. Villaseca no tenía una propia, sino en el patio más amplio del pueblo, adornado con guirnaldas de flores silvestres que las vecinas habían recogido en los campos. El sol del mediodía bañaba la escena, y una ligera brisa levantaba el polvo como si quisiera añadir solemnidad al momento. Clara caminaba del brazo de su padre, con un vestido blanco amarillento por los años, heredado de su madre. Aunque anticuado, doña Elvira, la costurera, lo había ajustado con esmero hasta darle una forma digna. En su cabello llevaba flores del campo, y ahí, en el rostro, un leve polvo de arroz que la hacía ver diferente incluso a sus propios ojos. Por primera vez en su vida, Clara no era el blanco de burlas, sino el centro de todas las miradas. En el altar improvisado esperaba Sebastián, vestido con sus mejores ropas, una camisa limpia, un pantalón planchado con esmero y el sombrero de paja en la mano. Cuando la vio acercarse, una sonrisa discreta pero genuina suavizó su expresión seria. Esa sonrisa fue suficiente para calmar los nervios que le temblaban en las piernas a Clara. El párroco, venido desde la villa vecina, condujo la ceremonia con solemnidad y brevedad. Las palabras rituales fueron pronunciadas con voces temblorosas. La de Clara por el peso de la emoción, la de Sebastián por la firmeza de una decisión tomada desde el respeto. Cuando intercambiaron los votos, la joven sintió que, por primera vez, su vida adquiría un sentido propio. Entonces Sebastián sacó un pequeño envoltorio de su bolsillo. Con manos firmes, lo abrió, y mostró un anillo sencillo de plata con una piedra modesta que brillaba con timidez a la luz del sol. Clara lo observó como si fuera una joya real. Jamás había poseído nada de valor, ni siquiera un objeto que simbolizara que alguien la consideraba digna de un compromiso. Al sentir el frío del metal en su dedo, lágrimas discretas rodaron por sus mejillas. El párroco pronunció las últimas palabras, y el beso casto que selló la unión despertó aplausos entre los presentes. Algunos lo hicieron con sinceridad, otros con envidia disfrazada de cortesía. Entre la multitud, una figura inesperada observaba en silencio. El propio conde Antero, sentado discretamente en una silla al fondo. Su presencia causó un murmullo inmediato, pues rara vez se dejaba ver en reuniones públicas. Tras la ceremonia, hubo una pequeña celebración.
Las vecinas llevaron comida preparada entre todas, panes, guisos sencillos, vino compartido. Un guitarrista local puso música, y las risas llenaron el aire polvoriento del patio. Clara se movía entre los invitados con timidez, recibiendo felicitaciones que sonaban tan extrañas en sus oídos acostumbrados a reproches. En medio del festejo, notó cómo el conde se acercó a Sebastián. Le dijo unas palabras al oído y luego se retiró con la misma discreción con la que había llegado. Clara percibió un gesto fugaz de preocupación en el rostro de su nuevo esposo, aunque él trató de disimularlo. Cuando cayó la tarde y el cielo se tiñó de rojo, Clara subió a la carreta junto a Sebastián. Llevaban consigo apenas unas pocas pertenencias: ropa sencilla, un par de utensilios, la medalla heredada de su abuela, y ahora, el anillo que brillaba en su mano como un recordatorio de que, al fin, alguien la había elegido. No sabía que esa boda, tan humilde en apariencia, era apenas el prólogo de una historia mucho más grande y turbulenta. Esa noche, Clara cruzaba el umbral no solo de un nuevo hogar, sino de un destino que pondría a prueba todo lo que creía saber sobre la vida, sobre el amor y sobre sí misma. La carreta avanzaba lentamente hacia los terrenos de la hacienda, dejando atrás las casas de adobe de Villaseca. El aire de la tarde, todavía tibio, olía a tierra seca y a promesa incierta. Clara, sentada junto a Sebastián, sostenía entre sus manos la medalla de su abuela y, de vez en cuando, miraba el anillo recién colocado en su dedo, temiendo que todo aquello fuera un sueño del que despertaría en cualquier momento. Cuando por fin llegaron, Sebastián la condujo hasta una pequeña casita de paredes encaladas y techo de teja. Estaba apartada, al fondo de la hacienda, en una zona tranquila donde vivían algunos trabajadores de confianza. Al abrir la puerta, Clara contuvo el aliento. No era lujosa ni amplia, pero se notaba el esmero con el que había sido preparada. Cortinas de colores sencillos en las ventanas, una mesa de madera pulida con un jarrón de flores silvestres, una alfombra de esparto sobre el suelo de tierra apisonada. «Espero que te guste», dijo Sebastián, observando cada reacción de su esposa. Clara acarició con cuidado las cortinas, pasó la mano por la superficie de la mesa y dejó que sus ojos se llenaran de lágrimas. «Es perfecto», susurró. «Más de lo que jamás soñé tener». Esa primera noche, la cama compartida fue un territorio desconocido, lleno de timidez y respeto. Apenas se rozaron las manos bajo las mantas, pero el silencio compartido tuvo un peso distinto, el inicio de una vida juntos. Sebastián se mostró paciente, sin exigir nada, dándole a Clara el espacio para acostumbrarse a una realidad nueva, donde por primera vez no estaba bajo la sombra del desprecio. Los días comenzaron a tomar ritmo. Sebastián salía al amanecer a supervisar el trabajo de los peones. Clara se ocupaba de la casa y pronto empezó a cultivar una pequeña huerta detrás, con tomates, hierbas y algunas flores que daban color al entorno. Al mediodía, ella preparaba un guiso sencillo y, a veces, caminaba hasta el campo para llevarle el almuerzo a su esposo. Los demás trabajadores observaban esa escena con curiosidad. No era común ver tanta ternura en medio de la rutina dura del campo. Las noches se convirtieron en momentos de descubrimiento, cenas compartidas a la luz de una vela, conversaciones tranquilas sobre las labores del día, silencios que ya no pesaban, sino que reconfortaban. Clara comprendió que la felicidad no siempre llegaba en forma de grandes pasiones ardientes. A veces nacía de gestos pequeños, un vaso de agua servido, una sonrisa cansada al final de la jornada, una palabra de aliento. Poco a poco, Clara fue notando algo que nunca había sentido antes: respeto. Cuando iban al mercado, los vecinos que antes la llamaban solterona, ahora la miraban con otros ojos. Ser la esposa del administrador le otorgaba una dignidad social inesperada. Y aunque todavía se murmuraban cosas a sus espaldas, esas voces ya no estaban cargadas solo de desprecio, sino también de envidia. Cada amanecer, al abrir la puerta de su casa y ver a Sebastián preparando al caballo o regando las flores que ella había plantado,
Clara sentía que su vida había dado un vuelco tan profundo que apenas podía reconocerse. La muchacha que cargaba cubos de agua bajo el sol abrasador ahora tenía un lugar propio, un techo que la protegía y un hombre que, sin prometerle el cielo, le ofrecía algo mucho más valioso: la certeza de ser tratada con dignidad. Sin embargo, bajo esa calma recién encontrada, un misterio permanecía. Sebastián hablaba poco de su pasado. Esquivaba preguntas con sonrisas suaves o respuestas vagas. Clara, agradecida por todo lo que vivía, no insistía. Pero en su interior intuía que aquel hombre guardaba secretos que tarde o temprano saldrían a la luz, y que esos secretos podían cambiarlo todo. La vida en la pequeña casa de la hacienda se había vuelto casi una rutina amable. Clara despertaba al alba, cuidaba de su huerta y preparaba la comida. Mientras Sebastián, cada vez más respetado por los trabajadores, dirigía con calma y firmeza las labores del campo. Sin embargo, aquel equilibrio comenzó a resquebrajarse una mañana inusualmente silenciosa. Desde temprano, Clara notó un movimiento extraño en la casona principal. Carruajes elegantes, poco habituales en la región, levantaban polvo en el camino. Hombres de sombreros altos y mujeres con vestidos de ciudad cruzaban los portones, y entre ellos, médicos trajeados con maletines negros. La noticia se extendió pronto. El conde Antero estaba gravemente enfermo. El rumor cayó como un jarro de agua fría en toda la hacienda. El viejo conde, siempre distante pero pilar indiscutible de la región, era el corazón que mantenía vivo el pulso de decenas de familias. Si él faltaba, ¿qué ocurriría con los empleos, con la tierra, con el futuro de tantos? Clara, que aún recordaba lo inesperado de su presencia en la boda, sintió una inquietud nueva que le oprimía el pecho. Aquella misma tarde, Sebastián regresó a casa con el ceño fruncido y una tensión en los hombros que nunca antes le había visto. Clara, mientras servía el guiso humeante, preguntó con cautela: ¿ha pasado algo? Él dudó un instante, como si calibrara cada palabra. El conde está muy enfermo, respondió finalmente, con voz grave. Han venido médicos de la capital. Dicen que es el corazón y que la situación es crítica. Clara se santiguó de inmediato, murmurando una oración. Aunque el conde nunca había sido cercano, la sola idea de su ausencia era suficiente para sacudir el orden de toda la comarca. En los días siguientes, la hacienda se sumió en un ambiente pesado, casi espectral. Los trabajadores hacían sus labores en silencio, y los rumores corrían entre susurros. Algunos parientes lejanos del conde, desconocidos hasta entonces, comenzaron a aparecer como buitres atraídos por la inminencia de la herencia. En las cocinas y establos, la gente murmuraba sobre lo que vendría después. Una semana más tarde, Sebastián fue llamado a la casona. Clara lo vio marchar al amanecer con una expresión de preocupación que no logró ocultar. Cuando volvió al anochecer, su rostro estaba más sombrío que nunca. Apenas habló durante la cena, y en sus ojos brillaba un peso desconocido. «El conde quiere verme de nuevo mañana», dijo al fin, rompiendo el silencio. A solas. Clara lo miró con sorpresa. ¿A solas? ¿Por qué querría hablar en privado con usted? Sebastián bajó la vista hacia su plato, removiendo distraídamente la comida. Asuntos de la hacienda, imagino. Quizás desee dejar instrucciones si lo peor ocurre. Pero Clara percibió algo más, una vacilación en su voz, un secreto que no terminaba de pronunciar. Esa noche, en la cama, él se revolvió inquieto, incapaz de conciliar el sueño. Ella lo observaba en silencio, comprendiendo que forzar una confesión no serviría de nada. Sebastián era un hombre que hablaba cuando estaba listo, y el momento aún no había llegado. La madrugada siguiente, lo vio vestirse con el mismo cuidado de su boda. Camisa limpia, pantalón planchado, sombrero bien colocado. Al salir ya hacia la casona, Clara sintió un escalofrío. La intuición le decía que esa reunión marcaría un antes y un después en sus vidas. El día se arrastró interminable. Clara intentó concentrarse en las tareas domésticas, pero su mente volvía una y otra vez a lo mismo.
¿Qué podía querer el conde moribundo de su marido? El aire parecía cargado de un presentimiento oscuro, y cuando al caer la tarde vio regresar a Sebastián, pálido, con los hombros hundidos y la mirada perdida, comprendió que había sucedido algo irrevocable. Entró en la casa sin pronunciar palabra, se dejó caer en la silla de madera y permaneció largo rato en silencio. Clara, con el corazón en vilo, apenas se atrevió a preguntar: ¿qué ha pasado? Él levantó los ojos lentamente, y en su mirada había un dolor y una determinación que la estremecieron. El conde ha muerto, dijo con voz apagada. Hace 2 horas. Clara se santiguó, murmurando una oración. Pero antes de que pudiera añadir palabra, Sebastián continuó con un tono más grave aún. Y antes de morir, me confesó una verdad que cambiará todo para siempre. El silencio tras aquella frase era tan denso como el aire antes de una tormenta. Clara, con las manos aún húmedas por haber dejado la jarra del agua a medio camino, sintió que las piernas le flaqueaban. Se sentó lentamente en la silla de Anea, los ojos fijos en el rostro desencajado de su esposo. ¿Qué verdad?, preguntó con un hilo de voz, temiendo la respuesta. Sebastián se pasó una mano por el rostro, como si cada palabra que estaba a punto de pronunciar pesara toneladas. Luego, la miró directo a los ojos, con una mezcla de determinación y culpa. Mi nombre completo es Sebastián de la Roca y Antero. Soy el hijo del conde Antero. La revelación cayó como un rayo en cielo sereno. Clara abrió la boca, incapaz de emitir sonido. El hombre sencillo, el administrador amable que había cargado sus cubos de agua, resultaba ser nada menos que el hijo del terrateniente más poderoso de la región. Su mente se agolpó de preguntas. ¿Cómo? ¿Por qué lo ocultó? ¿Qué significaba ahora para ella, para su matrimonio? Sebastián extendió la mano, tomando los dedos temblorosos de su esposa. Es una historia larga y dolorosa, empezó. Mi madre, Isabel, era una joven humilde que trabajaba en la casona hace muchos años. El conde tuvo una relación con ella, pero cuando supo que esperaba un hijo, la despidió sin miramientos. Ella me crió sola, lejos de aquí, con dignidad, con esfuerzo, con sacrificio. Clara escuchaba en silencio, el corazón desbocado. Recordó entonces ciertos gestos de su marido, la facilidad con que el conde le había otorgado una casa, su presencia inesperada en la boda, las reuniones privadas. Todo empezaba a encajar en un rompecabezas cuyo dibujo la abrumaba. Cuando mi madre murió, continuó Sebastián, con la voz quebrada, vine a buscar respuestas. No por dinero ni venganza, sino para entender quién era mi padre. Al mostrarle las cartas y retratos que mi madre guardó siempre, el conde me reconoció de inmediato. Dijo que era su viva imagen de joven. Me pidió guardar silencio y trabajar como administrador, para conocernos poco a poco sin levantar sospechas. Clara tragó saliva, sintiendo que el suelo se movía bajo sus pies. ¿Entonces, nuestro matrimonio fue parte de ese plan?, preguntó con voz temblorosa, temiendo la respuesta. Los ojos de Sebastián se endurecieron con emoción. No, Clara. Conocerte fue lo único inesperado en toda esta historia. Me casé contigo porque vi tu valor, tu fuerza, tu dignidad. Mis sentimientos por ti son lo más verdadero que he vivido. Había tal sinceridad en sus palabras que Clara sintió cómo sus lágrimas se mezclaban con una extraña mezcla de miedo y alivio. Sin embargo, la magnitud de lo revelado aún la desbordaba. Sebastián respiró hondo, como quien se prepara para una última verdad. El conde me reconoció formalmente en su testamento. Soy su único heredero legítimo. Las palabras resonaron en la humilde estancia como campanas imposibles. Clara se cubrió el rostro con las manos, incapaz de procesar lo que aquello significaba. Su marido no era un simple administrador, sino el nuevo señor de la hacienda, el heredero de la mayor fortuna de Albarea. El recuerdo de su vida pasada, los cubos de agua, las burlas, los desprecios se desmoronaba frente a una realidad impensable.
La despreciada Clara Valero estaba casada con el hijo del conde, y estaba a punto de convertirse en la señora de todo lo que alguna vez la humilló. El velatorio del conde Antero se celebró en la misma hacienda, en la imponente casona que hasta entonces Clara solo había contemplado de lejos. Desde temprano comenzaron a llegar carruajes de todas partes de la región, autoridades, comerciantes, hacendados vecinos y parientes lejanos que ni siquiera recordaban cuándo había sido la última vez que visitaron Villaseca. El ambiente estaba cargado de luto, pero también de expectación. Todos querían saber quién heredaría la fortuna y las tierras del hombre más poderoso de Alvarea. Sebastián, con gesto serio y traje oscuro, se mantuvo firme al lado del féretro. Cuando llegó el momento, el notario leyó el testamento en voz alta. Las palabras que salieron de su boca provocaron un murmullo ensordecedor entre los presentes. El conde Antero reconoce como su único hijo y heredero legítimo a don Sebastián de la Roca Llantero. Los parientes lejanos se miraron con indignación, algunos con incredulidad absoluta. Otros, más astutos, cambiaron al instante su expresión y se acercaron con sonrisas forzadas, intentando congraciarse con el nuevo señor. Clara, de pie a un costado, observaba todo aquello con el corazón encogido. Vestía un sencillo vestido oscuro, impropio para la grandiosidad del evento. Se sentía diminuta, fuera de lugar, como si hubiera irrumpido en un escenario que no le correspondía. Pronto se dio cuenta de que las miradas convergían en ella. «Esa es la esposa del nuevo conde», susurraban unos. «¿La hija de los Valero? La misma que iba al pozo cada madrugada». Las mujeres elegantes la escrutaban con ojos críticos, evaluando su porte y su ropa. Clara tragaba saliva, intentando sostenerse con dignidad, aunque por dentro sentía que la tierra le temblaba bajo los pies. Tras el funeral, Sebastián tomó la decisión inevitable: trasladarse con Clara a la casona. La primera vez que cruzó el umbral de aquella mansión, Clara experimentó una mezcla de asombro y miedo. Los techos altísimos, las alfombras persas, los muebles de maderas nobles, los retratos solemnes de antepasados colgando de las paredes. Todo era desmesuradamente distinto de la casita de adobe donde había crecido. Esa primera noche, al recostarse en la enorme cama que había pertenecido al difunto conde, Clara no pudo dormir. Las sábanas de lino le parecían demasiado finas, el colchón demasiado blando, el silencio demasiado imponente. Se sentía intrusa, como si en cualquier momento alguien pudiera descubrirla y expulsarla de allí, devolviéndola a su antigua vida de cargas y humillaciones. «¿No puedes dormir?», preguntó Sebastián en voz baja, notando su inquietud. «Es todo tan diferente», admitió Clara, mirando el techo ornamentado. «Siento que no pertenezco a este lugar». Sebastián giró el rostro hacia ella y tomó su mano. «Este lugar es tuyo tanto como mío. Te mereces cada rincón, cada mueble, cada comodidad. No lo dudes nunca». Clara cerró los ojos, intentando creer en esas palabras. Afuera, la noticia del heredero secreto y de la nueva señora de la hacienda corría como fuego en hierba seca. En Villaseca no se hablaba de otra cosa. La solterona despreciada se había convertido de la noche a la mañana en una de las mujeres más influyentes de la comarca. Pero Clara aún no sabía que ocupar ese nuevo lugar no sería solo un privilegio, sino también una prueba constante. El respeto que ahora recibía estaba teñido de envidia, de sospechas y de viejos prejuicios que no desaparecerían fácilmente. La joven que había cargado cubos de agua estaba a punto de descubrir que, en el mundo de los poderosos, los pesos más duros no se llevan en las manos, sino en el alma. En las semanas que siguieron a la mudanza a la casona, Clara enfrentó un desafío que nunca había imaginado: aprender a comportarse como la señora de la hacienda más importante de Alvarea. Su vida anterior, marcada por la rutina de cargar agua y soportar humillaciones, no le había preparado para supervisar criados, organizar banquetes, revisar cuentas
o recibir a visitantes distinguidos. Cada mañana despertaba con un nudo en el estómago, temiendo cometer un error que la expusiera al ridículo frente a aquellos que ya murmuraban a sus espaldas. Aún así, Clara decidió no dejarse vencer por el miedo. Si había llegado hasta allí, debía demostrar que no era una intrusa, sino alguien capaz de honrar el lugar que ahora ocupaba. Contrató a una institutriz de la villa vecina para que le enseñara lectura avanzada, matemáticas y nociones de administración. Pasaba horas estudiando después de supervisar las tareas del hogar, con la determinación férrea de ponerse al día con el mundo que hasta entonces le había sido negado. Sebastián la apoyaba sin reservas. «No tienes que demostrarle nada a nadie, Clara. Ya eres suficiente». Quizás sí, respondía ella con una sonrisa cansada, pero necesito hacerlo por mí misma. Su transformación no tardó en hacerse evidente. La timidez dio paso a una seguridad creciente. La inseguridad se transformó en voz firme cuando daba instrucciones a los sirvientes. Los ojos que antes se mantenían bajos, ahora se levantaban con determinación para mirar de frente a quien intentaba menospreciarla. Pero lo que más sorprendió a todos fue la primera gran iniciativa de Clara como señora de la hacienda. Convirtió una sala en aula improvisada y contrató a una maestra para enseñar a leer y escribir a los hijos de los trabajadores y también a los adultos que quisieran aprender. La noticia causó revuelo. Algunos hacendados vecinos lo consideraron una locura. ¿Para qué educar a los peones?, murmuraban con desprecio. Luego se llenan de ideas y quieren derechos. Incluso su propio padre, don Joaquín, que ahora visitaba la casona con frecuencia, lanzó una carcajada burlona. «Hija, gastar dinero en eso es inútil. La ignorancia es parte del orden natural». Clara lo miró con una firmeza que jamás había mostrado en su infancia. «Sé lo que significa no tener oportunidades, padre. No quiero que otros pasen por lo mismo». Esa respuesta dejó a don Joaquín boquiabierto, incapaz de reconocer a la mujer decidida en la que se había convertido su hija. La escuela cambió la dinámica de la hacienda. Niños que antes corrían descalzos sin rumbo ahora aprendían a leer cuentos sencillos. Campesinos que apenas sabían firmar con una cruz comenzaron a escribir sus nombres. Y Clara, cada tarde, se sentaba entre ellos, demostrando que aprender nunca era tarde y que la dignidad comenzaba con el conocimiento. Sebastián, inspirado por la determinación de su esposa, implementó a su vez mejoras en los salarios, viviendas y condiciones laborales. Muchos criticaban sus decisiones, pero otros comenzaron a ver en la pareja un ejemplo de liderazgo distinto, más humano y justo. Clara sentía que, por primera vez en su vida, tenía un propósito más grande que ella misma. Ya no era solo la muchacha despreciada que cargaba agua. Ahora era alguien capaz de abrir puertas que habían estado cerradas por generaciones. Sin embargo, la vida no tardaría en poner a prueba la fortaleza de esta nueva Clara. Y la prueba llegaría de la mano de alguien que en el pasado había contribuido a su humillación. El rumor se extendió rápido por la comarca. La mismísima Leticia, la hija del dueño del Ultramarinos y antigua prometida de un joven de la capital, había caído en desgracia. Su prometido la había abandonado, dejándola con deudas y una reputación manchada. Lo que antes eran risas altaneras y miradas de superioridad, ahora se habían convertido en súplicas disfrazadas de dignidad. Una tarde, Leticia apareció en la hacienda. Vestía con sencillez forzada, el rostro demacrado por la vergüenza y el orgullo herido. Pidió hablar con Clara en privado. «Señora», comenzó, bajando los ojos como nunca antes lo había hecho. «Sé que en el pasado no me comporté bien contigo. Te juzgué, te desprecié. Pero ahora necesito ayuda. No tengo a dónde ir ni cómo mantenerme». Clara la observó en silencio. En su mente se agolpaban recuerdos de las burlas crueles que Leticia había lanzado en la plaza del pueblo, de las carcajadas que acompañaban cada comentario malicioso sobre su supuesta inutilidad para casarse. La oportunidad de vengarse estaba servida en bandeja. Podía rechazarla, humillarla, devolverle la moneda.
Pero en el corazón de Clara, algo había cambiado. El poder no la había endurecido, sino que había despertado en ella una empatía aún más profunda. Todo el mundo merece una segunda oportunidad, dijo con serenidad. Y sé lo que es necesitar una. Contra todo pronóstico, Clara no solo le ofreció empleo en la hacienda, sino que la trató con respeto. La colocó en tareas administrativas menores, bajo la supervisión de la institutriz que enseñaba a los trabajadores. Para Leticia, acostumbrada a creerse superior a todos, aquel gesto de compasión fue un golpe inesperado, pero también una tabla de salvación. El pueblo entero quedó conmocionado. Muchos esperaban que Clara destrozara a su antigua enemiga con la misma crueldad que ella había padecido. Sin embargo, lo que hizo fue demostrar una grandeza que pocos comprendían. ¿Cómo puedes perdonarla después de todo lo que te hizo?, le preguntó una de las criadas más fieles. Porque si me dejo llevar por el rencor, me convierto en lo que siempre odié, respondió Clara con calma. Prefiero ser recordada por la compasión que por la venganza. Sebastián, testigo silencioso de todo, sintió un orgullo renovado hacia su esposa. Veía cómo la joven humillada de Villaseca se estaba transformando en una verdadera líder moral, capaz de inspirar con su ejemplo más que con su poder. No obstante, en la región no todos celebraban esas decisiones. Algunos hacendados comenzaron a murmurar con desprecio. Esa campesina se cree condesa, pero terminará arruinando todo con sus ideas modernas. Clara escuchaba los comentarios, pero ya no se quebraba. Había aprendido a caminar con la frente en alto, sabiendo que el respeto verdadero no se impone con miedo, sino con actos. Y sus actos estaban empezando a cambiar más de lo que ella misma imaginaba. Un día cualquiera, mientras Clara ordenaba los documentos antiguos de la biblioteca de la casona, descubrió un objeto inesperado. Un álbum de retratos olvidado, cubierto de polvo y escondido en el fondo de un cajón. La curiosidad la llevó a abrirlo. En sus páginas amarillentas aparecían imágenes de una joven de belleza sencilla, con una sonrisa tímida y una dulzura que parecía atravesar el tiempo. Clara sintió un estremecimiento. Había algo en aquellos rasgos, en la ternura de los ojos, que le resultaba inquietantemente familiar. Cuando Sebastián regresó esa tarde del campo, ella le mostró el hallazgo. ¿Sabes quién es esta mujer?, preguntó con cautela, señalando una de las fotos. Sebastián tomó el álbum entre sus manos y al ver el retrato, sus ojos se nublaron de emoción contenida. Una lágrima escapó de su control. Es ella, murmuró con la voz quebrada. Es mi madre, Isabel. Clara guardó silencio, respetando aquel instante de intimidad dolorosa. Sebastián pasó los dedos lentamente sobre la fotografía, como si quisiera acariciar el rostro de la mujer que lo había criado en soledad. No sabía que el conde había conservado estas imágenes, continuó, con un suspiro profundo. Quizás, en el fondo, nunca pudo olvidarla. Esa noche, por primera vez desde que se casaron, Sebastián habló sin reservas de su pasado. Contó cómo Isabel había trabajado incansablemente como lavandera y costurera para mantenerlo con dignidad, enseñándole valores de honestidad y respeto. Recordó las noches en que ella, agotada pero firme, le narraba historias para que no sintiera la ausencia de un padre. Antes de morir, relató Sebastián, con la voz cargada de recuerdos, me hizo prometer que buscaría a mi padre. No por dinero ni venganza, sino para cerrar el ciclo, para conocer mis raíces. Clara lo escuchaba con el corazón apretado. En su mente, la figura de Isabel se elevaba como una sombra poderosa, una mujer sencilla cuya existencia había marcado de manera indeleble el destino de todos. ¿Y lograste perdonarlo?, preguntó ella suavemente. Sebastián guardó silencio unos segundos antes de responder con honestidad. No lo sé. Tal vez no por completo. Pero en sus últimos días, cuando lo cuidé en la enfermedad, me pidió perdón con lágrimas en los ojos. Y creo que fue lo más cerca de la reconciliación que pudimos estar. Clara le tomó la mano, comprendiendo que aquel dolor no desaparecería fácilmente. Sin embargo, también entendió que esa herida compartida los unía aún más.
Ya no eran solo marido y mujer, sino dos almas que habían cargado con el peso del desprecio y del abandono, y que ahora tenían la oportunidad de construir algo distinto. Aquel álbum, con las fotos de Isabel, se convirtió en un símbolo silencioso en la vida de Clara y Sebastián, un recordatorio constante de que el pasado nunca muere del todo, y que la verdadera fuerza de una persona se mide en cómo transforma el dolor en esperanza. Van Comontoy Tieptuk San Fan 13. La metamorfosis de Clara y el poder de transformar vidas Con el paso de los meses, Clara experimentó una transformación tan profunda que ni ella misma podía reconocerse en el espejo. La muchacha encorvada por el peso de los cántaros de agua ya no existía. En su lugar emergía una mujer erguida, segura, con mirada firme y voz clara, capaz de hablar de igual a igual con hacendados y comerciantes. Su disciplina y determinación la habían convertido en una aprendiz incansable. Estudiaba matemáticas con su institutriz, leía crónicas históricas en la biblioteca de la casona y, en las noches, practicaba la escritura hasta que la tinta le manchaba los dedos. Clara comprendía que el conocimiento era la llave de la libertad, y se aferraba a él como quien se aferra a un salvavidas. Pero su metamorfosis no era solo intelectual. Clara se propuso usar su nueva posición para cambiar la realidad de otras mujeres que, como ella en paz, eran despreciadas y limitadas por la pobreza, y un fondo de dotes para jóvenes que querían casarse con dignidad, sin depender de la humillación de los padres. Además, impulsó pequeños créditos para mujeres que deseaban iniciar negocios sencillos: venta de conservas, costura, cría de aves. La noticia causó conmoción en toda la región. Algunas familias miraban a Clara como una santa, otras como una amenaza peligrosa. Esa campesina quiere trastocar el orden de las cosas, decían algunos hacendados con tono despectivo. Una mujer enseñando a otras a ganar dinero por sí mismas. Un despropósito. Pero los frutos eran visibles. Mujeres que antes no tenían voz ni sustento comenzaron a caminar con orgullo. Pequeñas tiendas aparecieron en Villaseca, talleres de costura florecieron, y hasta jóvenes que antes se resignaban a matrimonios forzados podían ahora elegir un destino diferente. Un episodio marcaría el clímax de esta metamorfosis. Leticia, la misma que había sido su enemiga en el pasado, y que ahora trabajaba en la hacienda, pidió hablar con Clara. Con los ojos enrojecidos por el llanto, confesó: «Si no fuera por ti, estaría en la calle. Nunca pensé que quien más humillé sería quien me tendiera la mano». Clara la escuchó en silencio, y solo respondió con una frase que resonó en toda la casa: «Todos merecemos una segunda oportunidad. Yo también tuve la mía». Ese gesto, repetido en voz baja entre los trabajadores y vecinos, convirtió a Clara en algo más que la esposa del heredero. La gente comenzó a verla como una líder moral, una mujer distinta, que no usaba el poder para dominar, sino para elevar a quienes la rodeaban. Por las noches, cuando se sentaba junto a Sebastián en la galería, contemplando los atardeceres teñidos de oro, Clara pensaba en lo lejos que había llegado. De la humillación al respeto, del silencio a la voz, de la carga a la esperanza. Pero aunque su metamorfosis ya era evidente, Clara aún no sabía que el destino le guardaba pruebas más duras, donde no bastaría con la compasión ni la sabiduría. Pruebas que pondrían en juego no solo su posición, sino el sentido mismo de su vida y su capacidad de perdonar hasta lo imperdonable. El tiempo pasó. Y la hacienda. La roca ya no era la misma. Bajo la dirección de Sebastián y la visión de Clara, el lugar que antes había sido símbolo de rigidez y desigualdad, se transformó en un espacio de oportunidades, respeto y esperanza. Los jornaleros que otrora bajaban la cabeza por miedo, ahora caminaban con dignidad. Los niños, que antes solo sabían de hambre y cansancio, llenaban la pequeña escuela de risas y cuadernos manchados de tinta. Clara,
que en el pasado era apenas la solterona de los Valero, se había convertido en referente de toda la comarca. Las mujeres la buscaban para pedir consejo. Los trabajadores la llamaban Nuestra Señora no con servilismo, sino con gratitud sincera. Ella había entendido que la verdadera nobleza no estaba en la sangre ni en la fortuna heredada, sino en el carácter y en la capacidad de tender la mano al que lo necesita. Sebastián, a su lado, se había consolidado como un hombre justo y respetado. Aunque era el heredero legítimo, nunca dejó que la arrogancia lo gobernara. Su mayor orgullo era ver cómo Clara, la mujer que eligió en el camino polvoriento de Villaseca, se había transformado en una fuerza imparable de bondad y cambio. Los mismos que la despreciaban, que la señalaban con burlas en la plaza del pueblo, ahora guardaban silencio ante su sola presencia. Algunos, como su madre Francisca y su padre Joaquín, intentaron acercarse con fingido orgullo y palabras dulces que nunca habían pronunciado en el pasado. Clara, lejos de rechazarlos, eligió mirarlos con compasión, comprendiendo que la vida a veces no cambia a las personas, pero sí nos cambia a nosotros en cómo respondemos a ellas. Su historia se convirtió en un murmullo constante en la región. ¿Recuerdas a Clara Valero, la muchacha a la que nadie quería? Pues ahora es la dueña de la hacienda más grande, y lo más increíble es que sigue siendo la misma mujer humilde de siempre. En las noches tranquilas, bajo el cielo estrellado de Alvarea, Clara solía reflexionar sobre su recorrido, desde los cántaros de agua hasta los salones de la casona, desde la humillación hasta el respeto, había aprendido una lección eterna. La verdadera riqueza está en la dignidad y en el amor con que uno vive y hace vivir a los demás. Su legado quedó marcado no en los libros de cuentas ni en los retratos familiares, sino en cada vida transformada, en cada mujer que aprendió a leer, en cada niño que soñó con un futuro distinto, en cada trabajador que volvió a casa con la certeza de ser valorado. Y así, la historia de Clara Valero y Sebastián de la Roca no fue solo la crónica de una inesperada herencia o de un matrimonio improbable. Fue la prueba viviente de que el destino puede sorprendernos de maneras inimaginables, y que incluso quienes parecen condenados al olvido pueden convertirse en faros de esperanza. Querido oyente, ¿qué opinas tú? ¿Crees que el amor verdadero y la dignidad interior pueden transformar incluso la vida más humilde en un ejemplo para todos? Me encantaría leer tu respuesta en los comentarios.